esta ocasión aquí con ustedes. Es genial, me parece que el día de hoy vamos a trabajar los temas que a ustedes más les importa. Por favor, si algún tema específico o algo más quieren aclarar, no duden en enviarlo, decirlo para poder yo incluirlo en la sesión. Los temas que habían solicitado son los siguientes. Hablar, por ejemplo, algo del verbo, del adverbio, de la oración y el predicado. Bien, ¿qué cosa necesitas tú recordar acerca del verbo? Yo me imagino que debe ser un poquito acerca de las clases. Nosotros clasificamos al verbo desde el punto de vista semántico, llamándolo copulativo, predicativo, transitivo, intransitivo, impersonal. Esa clasificación entonces es naturalmente semántica, por lo tanto depende mucho del contexto. Recuerda que el verbo ser, los verbos copulativos son ser, estar, parecer. El verbo depende un poco del contexto, ¿no? Por ejemplo, él es estudioso, ¿verdad? Sabemos que el verbo ser es copulativo. O puedo decir, él fue estudioso, ¿cierto? Yo entiendo que es el verbo ser, entonces son copulativos. Pero si de pronto en la oración tenemos, él fue a la fiesta, ¿no? No vas a tomarlo como un verbo copulativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy aludiendo a esa acción, estoy aludiendo a qué verbo, ir. Por eso tienes que mirar el complemento. En los verbos copulativos siempre hay que ver el atributo. El atributo es una cualidad, es una característica del sujeto. Entonces, la palabra que esté expresando eso va a llamarse atributo. En cambio, si digo fue a la fiesta, ¿no? A la fiesta es un lugar, no hay atributos del sujeto. Entonces, como es complemento circunstancial, decimos, cambiamos la respuesta y damos verbo ir. Ahora, igual ocurre con el verbo estar. Por ejemplo, ¿no? Él está solo. Muy bien. El verbo está solo, es el verbo estar, efectivamente. ¿Por qué? Porque solo funciona como un atributo. En cambio, si decimos él está en otro salón, ¿verdad? En otro salón es un complemento circunstancial de lugar. Entonces, esta frase no ayuda, pues, no es el complemento atributo. Entonces, este verbo no se está comportando como copulativo, se está comportando como si fuera un predicativo. Entonces, depende del contexto. Ahora, los verbos predicativos son más fáciles de estudiar, son todos aquellos que pueden aparecer solos en una oración, ¿verdad? Por ejemplo, él llegó. O incluso podemos decir simplemente llegó y la oración tiene sentido. Pueden aparecer solos en la oración. Ahora, los verbos transitivos. Yo imagino que este tema sí lo tienes que repasar bien y lo tienes que tomar muy en cuenta porque nos permite incluso reconocer funciones sintácticas de OD, OI y otras funciones, ¿verdad? Sobre todo el OD y el OI. El verbo transitivo es aquel el cual está conformado por un sujeto que realiza una acción y esta acción va a recaer sobre un objeto, ¿no? Por ejemplo, Miel trajo, ¿no? Libros. Muy bien, entonces yo entiendo que trajo, ¿de dónde sale? Del verbo traer, ¿verdad? Entonces, una forma sencilla es simplemente razonando. Sí, tienes que aquí razonar, tienes que un poquito interpretar qué es lo que te quiere dar a entender la acción. La acción de traer siempre va a implicar un objeto, ¿no es cierto? En este caso, el objeto traído son los libros, ahí está el OD. O podemos decir simplemente lo trajo y se va a entender la oración. Algo trajo, aquí está el OD. Entonces, una forma sencilla, generalmente los verbos transitivos vienen con su OD. ¿Y qué pasa si no están? ¿Dejan de ser transitivos? No, depende mucho del contexto, ¿no? Por ejemplo, comió muy tarde, ¿verdad? Muy bien, en esta oración, tú estás viendo que la frase muy tarde es un complemento circunstancial de tiempo. Ahora, el verbo comió, ¿de dónde sale? Del verbo comer. Pero la acción de comer implica algún alimento, ¿sí o no? Implica algún alimento. Se sobreentiende que ha comido algún alimento, pero no lo dice la oración. Se sobreentiende, es como tener de alguna manera un objeto directo tácito. Se sobreentiende que debe haber comido algún alimento.
por esa sencilla razón, por esa interpretación que te brinda la oración, tú dices verbo transitivo. ¿Ok? Entonces, no tiene que aparecer, no es obligatorio, pero lo que sí puede suceder es que el verbo transitivo aparezca a veces hasta con dos objetos directos, ¿no? Por ejemplo, la niña la vio a la maestra, ¿no? La niña es sujeto, vio. ¿A quién vio la niña? A la maestra, ¿no es cierto? Ahí tenemos el OD y tú sabes que la es OD. Entonces, tú entiendes, el verbo vio viene del verbo ver y es un verbo recontratransitivo. Ahí estás observando dos veces el OD, se ha reduplicado. Ahora, también a veces el verbo transitivo no está con el OD, puede estar con el OI, ¿verdad? Por ejemplo, le gusta la música, ¿no? En este caso, el verbo gusta, ¿de dónde sale? Del verbo gustar. Por lo tanto, es un verbo transitivo. No está el OD, pero está el OI, ¿correcto? Entonces ya vemos cómo se interpreta el verbo traer, el verbo comer, el verbo ver, el verbo gustar. Son verbos transitivos. ¿Por qué? Porque aparece físicamente el OD, a veces reduplicado, a veces aparece solo el OI, o a veces ni está, pero lo interpretas, lo comprendes en la oración, ¿cierto? Esos son los transitivos. Los intransitivos sencillamente no tienen ninguno de estos dos elementos. Carecen de OD, carecen de OI, pero pueden llevar complementos circunstanciales, ¿no? Circunstanciales de tiempo, lugar, compañía, negación, etc. Por ejemplo, ella viajó con su familia, ¿no? Ella viajó con su familia, se entiende, ella ha viajado, pero viaja con alguien, ¿verdad? Aquí tenemos un complemento circunstancial de compañía. Ella viaja, pero no hay OD, no hay OI, solo tenemos sujeto. ¿Ves? Entonces, este verbo, como no implica un objeto directo ni indirecto, por eso lo llamamos intransitivos. Y tenemos muchos verbos intransitivos, ¿no? Por ejemplo, él nació en Lima. ¿De dónde viene el verbo nació? Del verbo nacer. Y nacer no afecta a un objeto. La acción no pasa a un objeto. ¿Dónde nació? En Lima. Esto es un complemento circunstancial de lugar. Entonces, eso es lo que pueden llevar los verbos intransitivos. A veces, incluso los verbos intransitivos pueden venir acompañados de complementos predicativos, que tú sabes es la función de los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, él corre animado, mira cómo termina en ado, ¿verdad? En la avenida. Muy bien, esta es la oración. Entonces, ¿de dónde esta palabra que termina en ado, ido, cómo se le llama? Participios. Muy bien, los participios, cuando modifican a un verbo, se les llama, su función del adjetivo es complemento del verbo, ¿verdad? Complemento predicativo. Muy bien, eso está trayendo el verbo correr, ¿no? Me voy a dar cuenta por esa información. Sujeto, verbo, aquí tenemos un adjetivo, su función es complemento predicativo, y en la avenida es un complemento circunstancial de lugar. Eso pueden llevar los verbos intransitivos en su predicado. ¿Ves? Es muy contextual. Y los verbos impersonales, ¿no es cierto?, son fáciles de entender porque carecen ¿de qué? Carecen de sujeto. Entonces, no hay una persona, no hay un tema del cual yo estoy hablando. Y tú recuerdas esta teoría, que el verbo haber, el verbo hacer, siempre son verbos impersonales, ¿no? Cuando expresan eso en la oración. Entonces, hubo muchas personas. Ahí no hay sujeto. No me vas a decir que esta frase es el sujeto, porque no existe, ¿verdad? Este verbo, por lo tanto, los verbos impersonales, tú te acuerdas que tienen que estar siempre en singular.
Muy bien. Hace frío, ¿verdad? ¿Quién realiza la acción? No lo sabemos, no se sabe, no existe un sujeto para este. En cambio, si de pronto variamos el complemento, hace las cosas bien, ahí sí, hace las cosas, o sea, ella, alguien, ¿no? María hace las cosas bien. Aquí tú tienes, sí, otra interpretación. Tú entiendes de que este verbo es transitivo. ¿Y por qué lo entiendo? ¿Cómo me doy cuenta? Ah, porque hay una frase que va a recibir la acción del sujeto. Ahí tienes la frase nominal o de. ¿Y cómo las hace? Las hace bien. Y aquí tenemos un complemento circunstancial de modo. Porque si yo le pregunto, ¿cómo ella hace las cosas? Y esta palabra, por eso lo responde. ¿Ves? Entonces, siempre depende, tienes que leer tu oración, leer tu predicado y darte cuenta si cuando el verbo hace es impersonal y cuando es transitivo. ¿Ok? Bien, esos son los verbos según la clasificación semántica. Ahora, también podemos diferenciar a los verbos desde el punto de vista morfológico, ¿te acuerdas? Los verbos regulares e irregulares. Un verbo regular, ¿no?, es aquel que repite siempre el mismo sonido, su raíz o su amalgama, ¿no? Sobre todo la raíz. Por ejemplo, el verbo comprar. Decimos, el verbo comprar es un verbo regular, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta? ¿Qué hacemos? Le quitamos el sufijo ar, er, ir. ¿Y qué sonidos me queda? Comp, ¿no es cierto? Hasta la R. Por lo tanto, entonces, cuando yo empiezo a conjugar, digo, yo compro, ¿verdad? Tú compras, ¿ves? Yo compré, compraba, compraré, compraría, etcétera. Entonces me voy a dar cuenta que cada vez que voy conjugando el verbo, estos sonidos se van a ir repitiendo. Por eso le decimos regular, ¿no? Ahora, no sé si recuerdas este verbo que lo vimos en la sesión, el verbo pescar, ¿no? ¿Qué hacemos? Quitamos el sufijo, me quedan estos sonidos, ¿no? Por ejemplo, dices yo pesco, tú pescas, pescamos, pero en pasado tú escuchas esto, yo pesqué, ¿no es cierto? Muy bien, cuando dices yo pesqué en pasado, lo único que has notado es un cambio ortográfico, pero el sonido es el mismo. Tiene que variar la grafía porque no se escribe pesqué, no le vas a poner la C, ¿verdad? Entonces, lo que manda no es la grafía, ¿qué manda? El sonido. Eso tienes que comprobar, nada más, es un movimiento, es una prueba rápida, que tú lo haces mentalmente, ¿no? Siempre en la primera persona, yo compro, yo pesco, yo escribo, y luego vamos verificando si eso no es la raíz. En cambio, un verbo irregular, por ejemplo, el verbo tener, es un verbo irregular, porque cuando yo conjugo, ¿no? A ver, decimos tener, le quito yo tengo. Es suficiente, ¿verdad? Ya sabes que el verbo tener aquí ha aumentado un nuevo sonido. Y a eso le llamamos irregularidad del verbo, ¿cierto? O el verbo de pronto salir, ¿no? Tú le quitas ir. ¿Qué me queda? Sal, ¿verdad? Y cuando yo conjugo en la primera persona, ¿qué dices? Yo salgo. Y así de fácil, así de simple es la comprobación de los verbos regulares e irregulares. Bien, otra característica, otra clasificación del verbo es hablar un poquito de lo defectivo o no defectivo. Sobre todo el verbo defectivo. ¿Por qué se le llama defectivo? Porque presenta una restricción al momento de conjugarse. Entonces, por ejemplo, el verbo abolir, ¿no es cierto?, es un verbo defectivo porque no puede conjugarse en el tiempo presente. Oh, sorpresa, el tiempo presente es un tiempo básico en un verbo. La mayoría de verbos se conjugan en presente. Yo estudio, yo trabajo, yo practico, yo estudié. Siempre se puede cambiar la forma del verbo cuando se va conjugando y se comprende. Pero, a ver, intenta conjugar en tiempo presente abolir.
¿Tú vas a decir yo abuelo? No, ¿verdad? ¿Tú abuelas? Tampoco. Ahí te vas dando cuenta de que esas formas, como no son admitidas, no existen estas palabras como verbo, entonces hay algo que está mal, está restringido. Por lo tanto, entonces así le ubicamos a los verbos llamados defectivos. Y te dije también, hay algunos, ¿no? Tampoco hay gran número de palabras. Soler, atañer, ¿verdad? Balbucir, entre muchas otras palabras. Si tú quieres comprobarlo rápidamente en internet, entras a la RAE, pones el verbo y ahí te van a salir las formas de conjugación de esa palabra, ¿ok? No necesitas darte todas las conjugaciones porque no los vamos a memorizar. Ahora, también tenemos el verbo no defectivo, claro, son todos los demás verbos, ¿no? Por ejemplo, el verbo caminar, ¿no? Ese verbo no va a presentar ninguna restricción, lo puedes conjugar en presente. Yo camino, tú caminas, él camina, nosotros caminamos, ellos caminan. Sí se puede. Cuando se dice hace las cosas bien, ¿cómo se cambia a pasiva en las cosas? La comprobación de cambiar a la pasiva es solamente para verificar si esa frase nominal puede cambiar a sujeto, ¿ya? No todos los verbos que tienen esa condición de transitividad a veces pueden tener una forma adecuada, un estilo adecuado para cambiar de la activa a la pasiva, ¿no? En todo caso, si quieres comprobarlo de todas formas, podría decir las cosas, ¿no? Las cosas fueron hechas bien, ¿no? Claro, se entiende que es por alguien, ¿no? Entonces ahí pasé del objeto directo a la función de sujeto. Bien, entonces continuamos un poquito con el tema de los verbos no defectivos. Dije, normalmente se pueden conjugar en presente, pasado, futuro, ¿verdad? Entonces, este verbo está aprobado como regular, como no defectivo. Ahora, los verbos auxiliares, verbo auxiliar, verbo principal, se suele utilizar mucho en los contextos de perífrasis verbales. Por ejemplo, ¿no? Voy a estudiar. Cuando dé a entender, estudiaré. ¿No? ¿Te acuerdas que la perífrasis verbal se comprueba porque lo puedes reemplazar por una palabra simple, ¿verdad? Entonces, a esta palabra le decimos, a este componente de la perífrasis, verbo auxiliar, ¿no? Es el que está conjugado. Y a este otro le decimos verbo principal. Ha debido salir, ¿no? Aquí tenemos también una perífrasis verbal donde tenemos dos verbos auxiliares, ¿verdad? Porque esos dos verbos auxiliares apoyan la conjugación del verbo salir. Y salir sería el verbo principal de la perífrasis. Nada más cuando te piden auxiliar y principal, tú rápidamente vas a pensar nada más en perífrasis verbales. Ahora, nosotros en el tema de oración compuesta subordinada también solemos utilizar verbo principal cuando nos referimos a las proposiciones principales de una oración. Por ejemplo, quiero hallar un empleo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esa oración? Nosotros decimos, esa es una oración compuesta. ¿Por qué es una oración compuesta? Porque hay dos verbos, acá hay dos verbos, ¿sí? Hallar un empleo. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? A este le decimos verbo subordinado, porque es un verbo que va a completar una función sintáctica, va a completar el objeto directo de ese verbo transitivo. Y a este justamente le decimos verbo principal, porque es el que atribuye las funciones sintácticas de sujeto y objeto directo. Con él razono toda la oración compuesta. Esa es la diferencia. Bien, entonces aquí tenemos algunos detalles acerca de las clases de verbos, ¿sí? Ahora, otro aspecto que también por la pregunta que me hicieron es adecuado mencionarlo, la voz activa.
Ya, la voz activa de un verbo, ¿ok?, se da cuando tú interpretas que el sujeto realiza una acción. Hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay un movimiento, por eso decimos verbo en voz activa, porque el sujeto también es activo, ¿verdad? Por ejemplo, Miguel cortó el césped, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tú dices, este verbo, el verbo cortar, está en voz activa, porque el sujeto ha realizado la acción. Pero no sería conveniente que tú digas, por ejemplo, Miguel está feliz, ¿no? No es conveniente decir que está es una voz activa, porque el sujeto no está denotando ninguna acción. ¿Por qué? Porque con los verbos copulativos, esos que tienen atributos, no se puede reconocer sujetos activos. Se reconoce nada más la unión entre el atributo y el sujeto. Entonces aquí no va, no sería conveniente decir voz activa, ¿ya? Ahora, la voz pasiva se da cuando el sujeto no realiza la acción. La voz pasiva tú la reconoces siempre en una perífrasis con el verbo ser más el participio, ¿no? Por ejemplo, el césped, sujeto, fue cortado por Miguel, ¿verdad? En esta oración, tú te das cuenta, hay una perífrasis, fue cortado. ¿De dónde sale el verbo fue cortado? Del verbo cortar, ese es su infinitivo. Ya está. Ahora, ¿el césped corta? No, pues, el césped no va a cortar. ¿Quién lo corta? Miguel. Entonces, por eso decimos sujeto pasivo. El césped es el sujeto pasivo. Él no realiza la acción. ¿Quién la realiza? El complemento agente. Y por esa interpretación del sujeto, el agente y la forma del verbo, tú te das cuenta de la voz pasiva. Entonces, es más, a veces ni el sujeto ni el agente están. Yo podría decir, fue cortado con una máquina. Y se entiende. Ese verbo está en voz pasiva porque tú vas a razonar siempre con estas ideas, ¿no? Con la forma de ese sujeto y con la función de esta palabra. ¿Todos los intransitivos llevan complemento? No necesariamente. Yo puedo decir, murió, y ya está, punto. Él murió. Y ahí tenemos el verbo morir, que es intransitivo, no tiene circunstanciales. Es más, podría parecer sola la palabra, con sujeto, sin sujeto. No dependen. Por eso recuerda, los verbos intransitivos están dentro de la clasificación de los verbos predicativos. ¿Y qué te dije de un verbo predicativo? ¿Qué te dije? Que puede aparecer solo. Yo puedo decir llegó y se entiende la oración. ¿Proveer es irregular o regular? Proveer. Cuando tú conjugas el verbo proveer, ¿qué haces? Tú quitas el verbo, la terminación er. ¿Qué te queda? Prop, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿tú cómo conjugas? Yo proveo, tú provees, él provee, y se va a repetir la misma raíz. Entonces, evidentemente es un verbo regular. Hay varios que están preguntando cómo hallar el sujeto correctamente. ¿Cuál es el truco? Bien, hay un truco. Hay muchas formas de hallar el sujeto rapidísimo, pero permíteme borrar la pizarra y luego voy con ese detalle. El sujeto. ¿Hay una forma de reconocerlo fácilmente? Podríamos decir que sí. ¿Ya? Hay algunos pasitos. En primer lugar, pasito número 1, ubica tu verbo. Luego le puedes hacer una pregunta. ¿Ya? ¿Qué o quién? Cuando sospechas, el quién o quién, cuando sospechas de que es una persona, pero el qué cuando sospechas que es un tema. ¿Qué pregunta hacerle va a depender de la oración? ¿Ya? Va a depender de la interpretación, por eso siempre interpretas el lenguaje. Tienes que abstraer un poquito, ¿no?
¿Qué mensaje te está transmitiendo? ¿Qué te quiere decir la oración? ¿Qué te quiere decir el constructor de esa oración? Ahora, otro método también es verificar la concordancia. ¿Ya? ¿Cómo compruebas la concordancia entre el sujeto y el predicado? Porque lo puedes reemplazar por una sola palabra. Por ejemplo, puedes usar la palabra él y el verbo está también en singular. O de pronto lo reemplazas por eso y la oración, el verbo está en singular. O digo ellos, lo reemplazo por un pronombre, por cualquier otra palabra simple, sencilla, como los pronombres, y ahí te vas a dar cuenta del sujeto. A ver, hagamos la prueba. Ha cambiado. Ya ubiqué a mi verbo, ¿sí? Ahora, ¿qué le pregunto? ¿Qué o quién? A ver, si yo le pregunto, ¿quién ha cambiado? ¿La oración me lo dice? No, pues. Entonces te das cuenta de que la pregunta sería otra. ¿Qué ha cambiado? Respuesta, el clima. Ah, claro. Y de hecho, tú sabes que el sujeto siempre es una frase nominal. Entonces no puede comenzar con preposiciones. Como frase nominal, ¿qué tiene que tener? Un sujeto. Sustantivos, artículos, adjetivos, modificadores directos e indirectos, ¿verdad? Ahí está. Incluso lo reemplazo y digo, eso ha cambiado. Y es el tema del cual yo hablo, ¿verdad? El piso está mojado. ¿Qué le pregunto al verbo? ¿Quién está mojado? ¿Juan está mojado? ¿O qué está mojado? Leo mi oración, así sea muy extensa, porque nosotros en la Separata trabajamos oraciones extensas y es la misma metodología. Ubicas a tu verbo, razonas, lees. ¿Cuál es la frase sospechosa que yo creo debe ser el sujeto? El piso. ¿Ya? Entonces, ahí me doy cuenta, ¿no? Eso está mojado. ¿Es el tema? Sí, hablamos del piso, no hablamos de otra cosa. ¿No? Ahora, me gustan las rosas. ¿Cuál es el sujeto? ¿A mí? No puede ser, pues. ¿Por qué? Porque cuando yo digo a mí comienza con preposición. Y yo te he dicho que el sujeto siempre es una FN, comienza con artículos, adjetivos, ¿no? O sustantivos. Entonces no puede ser a mí. El sujeto no es tácito. El sujeto no soy yo, porque el verbo gustar no está en primera persona. Yo gusto. Está en tercera persona y encima está en plural. Entonces, ¿qué le voy a preguntar? ¿Le voy a preguntar quién? No. Voy a preguntar ¿qué gustan? Gustan las rosas. ¿A quién le gustan? A mí. Entonces me es oí. Igual hago aquí, ubico a mi verbo. Voy a preguntar quién agrada, tú agradas, yo agrado. No, ¿verdad? El verano le agrada. A él, a alguien. Ahí está el oí. Sujeto, es una frase nominal. Incomoda. Ubico a mi verbo. A ver, ¿qué le voy a preguntar? ¿Quién incomoda? A ver, profesora, ponle el sujeto. ¿Qué tal si es él? Tácito. A veces siempre me dicen tácito. Si tú sospechas que tienes un tácito en tu oración, larga, extensa, ponle el pronombre. Y debes de poder leer la oración de corrido. A ver, léelo. ¿Él incomoda su presencia? ¿Así nos expresamos en el lenguaje? No, pues. Entonces te das cuenta que hay una incoherencia ahí. No tiene sentido la oración. Y obvio, ahí descarto, no hay sujeto tácito. El sujeto tiene que estar en la oración. Lo vamos buscando. ¿Qué incomoda? Será la pregunta. Y la respuesta, su presencia. Eso incomoda. ¿Ves? Entonces, tenemos el sujeto expreso en la oración. Y así vamos descartando, ¿no? Por la forma, por la concordancia, singular, singular, plural, plural. Y la posición no es relevante. Tú sabes que un sujeto puede estar al principio de la oración, que es lo ideal, pero no siempre nos presentan en el examen así. A veces el sujeto está en el medio, o a veces el sujeto está al final de esa oración extensa. La metodología es la misma. Ahora, me han preguntado por atributo, ¿no? ¿Cuál era la pregunta de atributo? Las oraciones con atributo tienen poder. A ver, cuando nosotros hablamos de atributo, tú puedes razonar, mira, de la siguiente manera. El atributo, tú sabes que es una función. O sea, ¿qué es una función? Una función es una idea, es un mensaje, es un propósito de una palabra o una frase. Entonces, eso es el atributo. Los atributos son intenciones del hablante que tiene al transmitir una idea. Ahora,
¿cuándo aparece un atributo? Mira, en primer lugar, tú tienes que tener clarísimo tu sujeto. Luego tienes que ver a tu verbo copulativo, ser, estar, parecer. Y luego vas a ver a tu atributo. ¿Ok? Ese es el razonamiento. Así llego con seguridad, paso firme, para hallar mis atributos. Pero en la forma, ¿cómo son? En la forma puede variar. Tú sabes que puede ser una FN, puede ser un adjetivo o puede ser una frase preposicional. ¿No es cierto? Ya está. Eso es por teoría. Entonces, ¿de dónde he partido para hallar atributos? ¿De verbos transitivos? No, pues. He partido de verbos copulativos. Entonces, cuando tú me preguntas, profesora, el atributo puede también venir en un predicado con el OD, imposible, pues. Porque, ¿qué te he dicho? ¿Qué sabes acerca del OD? Debe tener verbo predicativo, debe tener verbo transitivo. El atributo aparece con esto, ¿no? Por eso decimos, por ejemplo, María, ¿no? María está emocionada, ¿no? Es emocionada por su ingreso. Lo que debe llevar, idealmente, un verbo copulativo como estar es su atributo. Ahí está, yo veo el adjetivo. Y puede también llevar complementos circunstanciales. A ver, ¿qué complemento circunstancial sería? Si digo, está emocionada por su ingreso, es la causa, ¿verdad? Nada más. Pero no puede llevar OD, no puede llevar OI y no puede llevar complemento predicativo. Porque el complemento predicativo se da con verbos transitivos. Alumnos, volviendo al tema del atributo. Entonces, recuerda, si tú tienes un atributo, es una función, puede aparecer con cualquiera de estas formas, con un adjetivo, así como le he colocado en esta pequeña oración. O puede venir una frase nominal, ¿no es cierto? Por ejemplo, María es una profesora, ¿no? O puede ser María es del norte, ¿no? Aquí algunos me han preguntado a través del Face si una frase preposicional, ¿no? ¿Cuándo una frase preposicional es atributo? Pero recuerda, o sea, ¿qué es un atributo? Un atributo denota característica, cualidad. Entonces, si yo digo es del norte, estoy diciendo de dónde es, de dónde nació, ¿verdad? Lo natural de la persona, es parte de la identidad, ¿no? La procedencia de la persona. Equivalente a decir María es norteña. Es lo mismo, estoy señalando una cualidad natural del sujeto. Por eso, no cualquier frase, pues yo digo María está en el norte, no, eso es circunstancial del lugar, ¿ya? Entonces, así vemos los atributos. Pueden traer complementos circunstanciales, pero nunca OD, OI ni predicativo. Ahora, me estaban diciendo que querían preguntas deco o un estilo deco, y eso es, chicos, muy difícil de hacerlo en la pizarra. En realidad, las preguntas deco tienen un estilo. Es la formulación. Generalmente una pregunta deco tiene un enunciado que te habla acerca de la teoría, pero tú enfócate en la pregunta. ¿Qué te pide la pregunta? Eso tienes que razonar, ¿sí? Y luego te dan alternativas, te dan proposiciones o te van a dar un texto, un pequeño texto, porque el lenguaje no son muy grandes. Y vas a razonar de la misma manera como te estoy proponiendo en esta clase, ¿ya? Me pidieron un sujeto un poco más complejo. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para reconocer un sujeto un poco más complejo? Tener claro mi verbo. ¿Sabes cuál es el tema para resolver el curso de lenguaje? El verbo, ¿sí? El verbo es la base de todo. No puedo partir del razonamiento del lenguaje con oración compuesta. Si tú no me tienes oración simple, va a ser más trabajoso la oración compuesta, ¿ya? Entonces, vayamos por niveles, no nos podemos saltear. Además, en el examen solamente entra hasta la semana 13, no entra la semana 14. O sea, solamente vamos a reconocer el tema, en el examen va a venir hasta sujeto y predicado. No va a venir oración compuesta, ni oración coordinada,
E incluso ni siquiera clases de oraciones. ¿Ya, chicos? Así que, por favor, enfóquense bien. Te he dicho que la clave de mi curso es el verbo. Nada más. Y una buena interpretación. Porque la forma, tú vas a encontrar muchas formas. Ese es el verbo. Lo tengo claro. ¿Por qué? Porque es un verbo que ya les mencioné. Es un verbo porque es una perífrasis y es una pasiva. Así de simple, ¿no? Entonces, si yo digo fueron cuestionados, la pregunta es ¿quiénes? ¿O qué? ¿No es cierto? Va a depender un poco del contexto. Entonces, a ver, ¿quiénes fueron cuestionados? Cuando yo leo la oración, ¿podré decir son ellos? A ver, ponle ellos. Y se supone que hemos dicho que cuando pongo el tácito se puede leer de corrido, ¿no? A ver, ellos anoche por la avenida, varios paneles luminosos de reconocidas marcas de productos electrónicos fueron cuestionados por la prensa. ¿Se entiende? No se entiende, pues. Entonces quiere decir de que ellos fueron cuestionados, no tiene sentido. El sujeto no es tácito, el sujeto tiene que estar ahí. ¿Qué pregunta entonces, si no son quiénes, qué otra pregunta puedo hacer? ¿Qué fueron cuestionados? ¿Qué se cuestionó? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué crees? Aquí, ¿verdad? Los paneles. Varios paneles luminosos, ¿verdad? Seguimos, de reconocidas marcas de productos electrónicos. Ahí está tu sujeto, ¿no? Y lo más importante en un sujeto, ¿qué es? Es el núcleo. Y el núcleo de un sujeto es un sustantivo o un pronombre. ¿Cuál es el sustantivo más importante de todos? Paneles, pues. Paneles, núcleo del sujeto, ¿no? Es como analizar la FN. Y lo demás, ¿qué son? Sus modificadores. Modificador directo cuando es una palabra y modificador indirecto cuando son frases preposicionales o subordinadas. ¿Ves? Y es más, ahí veo lo más importante de la oración, la concordancia. El núcleo está en plural y el verbo está en plural. Es más, solo con estas palabritas yo puedo decir, a ver, mentalmente, ¿qué hago? Anoche por la avenida varios paneles fueron cuestionados por la prensa. ¿Y ya se entendió? ¿Ves? O sea, cuando te dan oraciones extensas, largas, no te compliques la vida. Tú solamente agarras lo más significativo. Verbo y núcleo de sujeto. Se acabó. Bien, entonces seguimos un poquito con el tema de la oración. ¿Verdad? Me habían dicho que querían especificar un poquito acerca de las funciones. Ahí está la función de sujeto, ya te da un sujeto extenso, me han pedido atributo. Y luego me parece que se lo dé, ¿no? El reconocimiento del objeto directo. En el caso del objeto directo, el objeto directo puede responder a dos preguntas. ¿Qué es lo que? O puede responder a la pregunta ¿a quién? ¿Ya? Entonces, en una oración, por ejemplo, Marco envió los documentos, ¿no? Vía internet. Muy bien, entonces ubico el verbo, ¿verdad? Busco el sujeto expreso tácito y a ellos les pregunto esto, ¿no? ¿Qué es lo que envió Marco? ¿Qué es lo enviado? ¿No? Lo enviado son los documentos. Ahí tienes, recuerda que el OD tiene que ser siempre una frase nominal. Y a veces puede ser encabezada esa frase nominal por la palabra a. Por eso hay objetos directos que comienzan con a. Esto ocurre cuando el OD es una persona. ¿Ya? Entonces, ahí está. Marco envió los documentos. Yo creo que más que la pasiva, porque a veces no todas las oraciones con OD pueden pasar a pasiva, ¿no? Yo creo que lo más certero es hacerle las preguntas. Funciona bien, porque yo voy aplicando lo mismo. ¿Qué es lo que envió Marco? Los documentos. Ahí está, es una FN. ¿Puede ser extensa esa frase nominal? Sí. ¿Puede tener muchas palabras? ¿Puede ser una FN compuesta? Por supuesto. Esto lo puedo agrandar. Y lo que pasa en el examen, o lo que tú has visto en las separatas, es eso.
Te lo han dado una frase nominal extensa, en elementos, nada más. Pero la esencia es la misma. Esto es el objeto enviado. ¿Ves? Ahora, vía internet es el medio, cómo se envía. Ese es un complemento circunstancial. ¿No? A ver, Marco envió a sus hijos. ¿Ya? Entonces, yo no voy a preguntar qué es lo que envió Marco. ¿Por qué? Porque no hay respuesta a esa pregunta. La pregunta es, ¿a quién envió Marco? A sus hijos. A ellos los envió. Entonces, toda esta frase viene a ser el objeto directo, ¿no? Y una manera de comprobarlo justamente es cuando nosotros podemos reemplazar el OD a través de un pronombre, ¿no es cierto? Yo puedo decir, Marco los envió. Ahí está. Los es OD. O puedo decir, las envió. Y aquí tenemos otra vez OD, cuando se refiere a ella. Y ahí también hay una referencia a un tema de concordancia nominal. El pronombre, cuando es OD y OI, tiene que concordar con su referente, ¿no? Si yo digo a sus hijos, claro, tiene que ser los. Si digo las, es porque probablemente sea un femenino, a sus hijas. Ahora, hay otros pronombres como se, como nos, ¿verdad? Puede ser me, que pueden a veces cumplir la función de OD, pero recuerda, siempre lo más esencial en un objeto directo es que el verbo que estamos viendo sea transitivo. Un verbo transitivo, en consecuencia, no va a tener atributo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya les dije, el atributo aparece con copulativos. Ya está, entonces como que vamos descartando, vamos ubicando cada cosa en su lugar. A ver, si digo se bañó, ¿no? A ver, ponemos un sujeto tácito, él se bañó. ¿Qué quiere decir? Que él baña a él, ¿no es cierto? Claro, entonces él se bañó, se es OD. Claro, porque nosotros bañamos a alguien, pues, ¿no es cierto? Bañamos a nosotros mismos o bañamos a otra persona, ¿no? Muy bien, podría decir me bañó, ¿no es cierto? Me bañó, me es OD. O puedo decir te bañó. Y ahí te es OD. Incluso, chicos, ustedes se acuerdan que el OD puede aparecer pronominalizado y pospuesto, ¿no? Al verbo. Por ejemplo, llámalo, ahí está el OD, ¿verdad? Puedo decir llámame, aquí está el OD, ¿verdad? Llámanos, ahí está el OD. Si a ti te piden OD en la oración, lo único que tienes que buscar son verbos transitivos y estar buscando estas palabritas. Los pronombres átonos o las frases nominales. Tú cuentas todos, ¿ya? Porque a veces la pregunta te dice, considere cuántos objetos directos hay. Tú cuentas. Solamente te concentras, es que tú tienes que enfocar bien tu pregunta. Tu problema puede radicar porque tú estás enfocando mal, ¿ya? Si a ti te piden OD, tú cuentas todos los OD, así se estén reduplicando. Incluso puede haber una oración, creo que en este ciclo ha habido un material en el cual justamente se ha trabajado la reduplicación. Decía, por ejemplo, algo así, ¿no? Envíalo y muéstralo, ¿no? Y muéstralo a todos. Ya está. Si a mí me piden OD, ¿cuántos ODs hay? Acá hay dos, pues, ¿no es cierto? Lo, que es el primer verbo, yo busco transitivo, entonces lo es OD, ¿verdad? Ahora, si yo digo lo es, ya. O, bueno, podemos hacer una pequeña modificación. A ver, vamos a corregir acá.
vamos a decir, Miguel lo es. ¿No? Supongamos que tú tienes toda tu oración extensa, larga, tipo deco, pero ¿qué hago? Ah, me concentro pues. ¿Cómo reconozco? ¿Cómo sé si lo es o de? Ah, porque estoy viendo la relación con el verbo, es un verbo copulativo. Entonces no puedo pensar en un o de, ¿verdad? Si yo digo lo es, ¿qué función va a cumplir el pronombre? Atributo. Acá, ¿por qué dije lo, es o de? Ah, porque es enviar. Aquí porque es mostrar, alguien muestra algo. ¿Ves? Esa es la diferencia, ¿no? Cómo hallar funciones, es contextual, ¿ya? Ahora, el oí es una función distinta, ¿no? Para que haya oí, ¿qué debe haber primero? Siempre el o de, ¿ya? No nos demos el salto de frente, sobre todo con estos pronombres, porque el pronombre exclusivo para el oí es le o les. Pero los demás pronombres átonos pueden ser o de y a veces pueden ser oí. ¿De qué depende? Depende del contexto, depende del verbo transitivo. Ya, entonces, ¿qué pregunta le hacemos? ¿A quién o para quién? ¿O para quién? Y recuerda lo hablado en clase. El oí es el destinatario de algo, es el que recibe la acción. Se beneficia o se perjudica por algo que ha hecho el sujeto, ¿no? Entonces, tú mentalmente, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar sujeto, mentalmente vas a buscar verbo transitivo, no puede ser copulativo, vas a buscar tu o de y recién encasillas a tu oí, ¿ya? Muy bien. El oí siempre suele comenzar con a o con para, salvo que esté pronominalizado con le, ¿no? Por ejemplo, José trajo chocolates para Susi, ¿no? Entonces, José es el sujeto, José trajo. ¿Qué es lo que trajo? Trajo chocolates. ¿Quién es la destinataria? ¿Para quién trajo los chocolates? Para Susi. Entonces, Susi es oí. ¿Cómo me di cuenta? Porque comienza con para y porque es la destinataria de los chocolates. Ella los va a recibir. ¿Ves? O puedo decir, José le trajo, ¿verdad? Chocolates. Y ahí sabemos, ¿no? Le es Susi, pues. Y le siempre va a ser oí. Ahora, ahí vemos también el tema de concordancia. Al caso del loísmo. ¿Cuándo se comete el loísmo? Cuando usas mal la palabra lo, cuando no está cumpliendo esta función. ¿Cuándo se comete el leísmo? Cuando el le no está cumpliendo su función, que es oí. ¿Ves? Tiene que haber una concordancia, singular, singular. Pero ya sabemos que podemos jugar con otros pronombres, ¿no? José me trajo chocolates. Entonces, ¿ves? Aquí habíamos dicho me o de, y ahora me oí, ¿verdad? Podemos cambiar, José te trajo chocolates, ¿verdad? Aquí, ¿cómo ha cambiado? Ahora el te ya no puede ser o de, pues, porque está el o de. ¿Qué le falta completar al verbo transitivo? Su oí. Pero hay una excepción. Sí hay excepciones, hay casos especiales. Con verbos psicológicos. Esos verbos no los hemos estudiado. Nosotros, cuando hemos hecho la clasificación, hemos hablado de verbos predicativos, transitivos, hasta impersonales. ¿Qué son los verbos psicológicos? Los verbos psicológicos son un tipo de verbo transitivo. Está dentro, es una subclasificación porque sí, los verbos se podrían subclasificar de muchas maneras, pero el psicológico, los verbos psicológicos tienen algo en particular. Denotan un pensamiento, denotan un proceso mental, una abstracción. Ese es el razonamiento de un verbo psicológico. Y son justamente, no todos,
pero son justamente los verbos que tienen sujeto. Mira, te voy a poner la formulita para que no te olvides. Sujeto, viene el verbo psicológico y luego viene el OI. Entonces no hay OD, ¿ya? Mira, es un caso especial. Por ejemplo, le gusta el cine, ¿no? Entonces, como te puse en algún momento un ejemplo en la pizarra anterior, ¿qué gusta? El cine, pues. ¿A quién le gusta? A él. Yo sé que le es OI. Entonces puedo variar. Puedo decir, me gusta el cine. Y es lo mismo. Puedo también cambiar el pronombre y decir, te gusta el cine. Es el verbo gustar, el verbo que está de por medio. Esos verbos especiales son los que se saltan el OD. Pero, a ver, a traer no le va a pasar eso. Al verbo traer, trajo. Al verbo llamar, eso no le va a suceder. Este no se puede ir de frente al OI, no. El verbo enviar, bañar, que vimos hace un momento como OD, a esos verbos no les va a pasar nada, porque tienen otra interpretación. Estos verbos, más verbo, profesora, seguramente estarás pidiendo, ¿no? A ver, gustar, agradar, ¿no? Inquietar, ¿no? Molestar, incomodar. Es un estado psicológico, un proceso, un sentimiento psicológico. Eso de especial tienen estas palabras. Entonces, cuando tú veas, le agrada, me agrada, te inquieta, nos inquieta, me molesta, te molesta, ahí de frente. Solo busca sujeto y OI, no vas a buscar OD. No puedes decir OD, ¿ok? Porque es el que percibe la situación. En este caso, percibe al sujeto. Vamos a hacer una pequeña pausa para borrar la pizarra y luego vuelvo con ustedes. Bien, queridos alumnos, nos gana el tiempo, apresurémonos. Unimembre y bimembre. ¿Qué es una oración unimembre? No tiene verbo, así de sencillo. Por ejemplo, alto, ¿no? Puedo decir, sí, alto. Esa es una oración unimembre, ¿verdad? O puedo de pronto ver a estudiar. No hay verbo, hay verboide, es un infinitivo. No puedo reconocer sujeto ni predicado, ¿ok? A ver, otra, marchando. ¿Qué es esto? Gerundios. Entonces el gerundio no es un verbo y no puedo hallar sujeto ni predicado. No hay un verbo conjugado. En cambio, si te digo, ven, ahí sí, ese es el verbo venir. Tú, ven. ¿Te das cuenta? Rapidísimo. Así de fácil es la oración unimembre. Y la oración bimembre es todo lo contrario. Esta es una oración bimembre. ¿No? Eso es. Esa es la diferencia. Basta que veas una palabrita, ¿no? Corre. Bimembre, ¿no? Estudia. Bimembre. Simple. Bien. Luego me piden frase verbal. A ver, la frase verbal, chicos, frase verbal es una estructura. Todo lo que es frase tiene que ver con estructuras, ¿ya? A ver, la frase verbal está conformada siempre por un verbo, ¿ya? Y luego trae lo que nosotros decimos complementos. Los complementos se clasifican en varios tipos. Complemento atributo, ¿verdad? Complemento de, complemento y, complemento circunstancial, complemento agente y complemento predicativo. Ojo, yo sé que hay muchos nombres y sí, necesitamos recordar y memorizar los nombres. Una cosa es hablar del adjetivo predicativo y otra cosa es hablar del complemento predicativo y otra cosa es hablar del verbo predicativo. No sé si con esto te estoy mareando. Pero yo quiero que tú lo entiendas, porque si no diferencias los nombres, entonces ahí sí tenemos un problema. A ver, hacemos un paréntesis, ¿ok? Adjetivo predicativo. ¿Te acuerdas?
Era la función del adjetivo. Cuando el adjetivo cumple esa función, predicativo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ella llegó sola. Muy bien. ¿Qué decíamos del adjetivo? ¿Te acuerdas de esa semana? A ver, sola. Sola es un adjetivo, llegó es un verbo y ella es un pronombre. Eso es reconocer categorías. Pero ¿cuáles son sus funciones? A ver, acá tenemos la función de sujeto y la función de predicado. Pero en el predicado, este adjetivo cumple la función de complemento predicativo. ¿Te acordaste? Muy bien. El verbo predicativo es otra cosa. Verbo predicativo es esa clase de verbos que pueden aparecer solos en la oración y tienen sentido completo, ¿no? Por ejemplo, él viajó o llegué. Eso es un verbo predicativo. Predican por sí mismos. Y otra cosa es el complemento predicativo, ¿no? Complemento. Recuerda, el complemento predicativo son funciones. Es una función en el predicado. Y justamente el complemento predicativo tiene que ver con esto que te he mencionado acá, del adjetivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, tú me has pedido frase verbal, porque eso puede venir en tu examen. Sí, es un tema muy picante, ¿ya? Muy probable que te venga un tema sobre esto, sobre la frase verbal. A ver, ¿cuándo una frase verbal tiene atributo? Ya te lo he dicho. Cuando tiene sujeto, ¿no? Verbo copulativo, ser, estar, parecer, ahí puede aparecer el atributo. ¿Y cuándo? ¿Cómo vas a llamar a esta frase? Tu frase verbal se va a llamar atributiva. Frase atributiva. ¿Ok? Ahora, si tu frase verbal con su verbo es otro, supongamos que tienes un verbo predicativo. Caminar, llegar, correr, escribir, saltar, recibir. Entonces, ¿qué pueden aparecer? Los demás complementos. Y yo digo, pueden, porque a veces están y a veces no están. No son obligatorios. Eso es lo que te quiero decir. Y cuando ocurre, ¿cómo la vas a denotar a la frase? Frase verbal predicativa. ¿Ya? Ejemplo, él compró un mueble. Entonces, ¿qué haces? Rápidamente, si tú quieres hallar la frase verbal, sencillamente sacas el sujeto de la oración y con lo que te vas a quedar, todo esto es tu frase verbal. ¿Difícil? Solo saca el sujeto. Es decir, la frase verbal, en otras palabras, cumple solo una función. Es tu predicado, nada más. Así de fácil. Saca el sujeto, frase verbal, función, predicado. Y ahí está. En esa frase verbal, como ya vemos el verbo predicativo, vemos el OD, entonces tú vas a razonar, ¿no? Ah, ya, esta es una frase verbal predicativa. Porque el verbo, ¿no? Por el verbo comprar. Nada más. Esa aclaración. Luego me pidieron perífrasis. A ver, ¿qué sabes de la perífrasis? ¿Qué recuerdas? Hay verbos auxiliares, ¿no? Puede haber nexo. Puede. O sea, a veces sí, a veces no. Depende. Y luego tenemos el verbo principal. Recuerda, el verbo principal siempre es un verboide. Y por ahí me estuvieron preguntando, verboides, ¿no? Sí me preguntaron verboides, ¿cierto? A ver, verboide, ¿te acuerdas? Son los infinitivos, terminan en ar, er, ir, los participios, ado, ido, a veces choto, so, y el gerundio termina en ando, endo y endo. Esos son los verboides. Muy bien. Ellos van a aportar la información de la acción. Y el verbo auxiliar tiene que estar literalmente conjugado.
La idea de una perífrasis, ¿sabes cuál es la parte más sencilla? Que la mayoría, no todos, la mayoría es equivalente a un solo verbo. Y lo puedes reemplazar, esa palabra que eliges, por el principal. Nada más. Ahora, yo siempre les he dicho, chicos, acuérdense de los verbos auxiliares, no cualquier auxilia, solo algunos. ¿Quién puede auxiliar? El verbo ser, el verbo tener, el verbo ir, el verbo estar, el verbo haber, el verbo deber y el verbo soler. Esos verbos son los favoritos, son los candidatos a auxiliar a un principal, ¿no? Entonces, ella ha sido elegida, ¿no? Por el jurado. Muy bien, en esta oración tenemos una perífrasis. Ella ha sido elegida. Ahí está el verbo ser, está el verbo haber y está el verboide. Ella ha sido elegida. Recuerdo que está en pasiva, ¿no es cierto? Ella ha sido elegida por alguien. ¿Quién la eligió? El jurado. Él es el complemento agente, ¿no? Ella sujeto. Eso es una perífrasis, ¿ya? Muy bien. Ella tiene que cocinar. Tiene que cocinar. ¿Ves? Aquí tienes una perífrasis. Esto es un solo verbo. Recuerda, las perífrasis, ¿cuántos verbos hay? Uno. No cuentas dos. ¿Ya? Salvo que la pregunta te pida detalles de la perífrasis. Ahí sí. Entonces aquí tienes el infinitivo, tienes el verbo conjugado y tienes el nexo, que es el qué. Y lo compruebas porque puedes decir, ella cocinará. ¿Ya? Otra, a ver, ella va a salir temprano. ¿No? Ella va a salir temprano. Va a salir es una perífrasis. Ahí está el infinitivo, el verboide, ¿no? La palabra va, que viene del verbo ir, y lo sé porque todo lo puedo reemplazar por ella saldrá temprano. O sea, la acción es esta, no esta, para nada. ¿Ya? Ella está comiendo. Ella está comiendo poco. Muy bien. Siempre, chicos, esto es una regla también, secretito. Está comiendo, cuando veas estar más gerundio, perífrasis. Así de simple, perífrasis. Está comiendo, es como decir ella come. Listo. A ver, otra, ya te puse a ver, aquí te lo puse, ya te he puesto los demás verbos, deber, ¿no? Tú debes estudiar, ¿no? Estudiar tranquilo. Muy bien. Perífrasis, ¿cómo me doy cuenta? Porque no son dos palabras separadas. Tú debes estudiar, es como decir tú estudia tranquilo. Esta es la acción, no esta. Perdió. Ahora, él suele jugar fútbol. ¿No? Fútbol. Muy bien. Suele jugar. Perífrasis. ¿Por qué? Porque es como decir, él juega fútbol. ¿Ves? Rapidísimo. O sea, ¿cómo me doy cuenta que es una perífrasis? Por estas palabras. ¿Y por qué? Porque lo puedo reemplazar por uno solo, excepto la pasiva. La pasiva es más difícil de hallar una sola palabra por el sentido, la forma de la perífrasis. Nada más, pero el agente y el sujeto pasivo te ayudan a descifrar la formación de la perífrasis. ¿La perífrasis es similar al verbo compuesto? Es lo mismo. Verbo compuesto y perífrasis da igual. ¿Ya? Bien, me preguntaron por cuasirreflejo, no sé de dónde han sacado la palabra, pero yo no he mencionado en ningún momento verbo cuasirreflejo en las clases de verbos, ¿ya? De repente, no sé, tal vez sea esos verbos que vienen acompañados de un pronombre. No sé si esa sea tu entendimiento, ¿no? Puedo decir, él se ríe, ¿no? Entonces, ese se es un pronombre como palabra, pero no cumple ninguna función. ¿Por qué? Porque el verbo reír es un verbo intransitivo. Entonces el se nada más acompaña al verbo, ya que es reírse, ¿no?
Puedo decir, él se ríe, yo me río, ¿no? Nosotros nos reímos. Nosotros nos reímos. Ya está. Entonces, esa es la naturaleza del verbo, ¿no? Que viene acompañado nada más. Pero ojo, esto no es perífrasis. Perífrasis tiene que tener auxiliar. Este es pronombre, es una palabra, pero que no cumple ninguna función sintáctica. ¿Ya? No hay función. Esa es la característica. Bien, luego me han pedido acerca de las conjunciones y preposiciones. Bueno, ahí es un poco el tema de memoria, chicos. Tienen que saberse de memoria cuáles son las conjunciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hablado de conjunción coordinante y subordinante. De arranque, eso te lo tienen que saber. ¿Cuáles son las conjunciones coordinantes? ¿Ya? ¿Qué dijimos de la conjunción coordinante? A ver, una conjunción coordinante puede ser la palabra y se llama conjunción copulativa, ¿cierto? ¿Tú sabes que esto es una conjunción? Claro, es una conjunción adversativa, ¿no es cierto? Solo que se escribe con dos palabras y nosotros por la forma le decimos locución. O sea, cuando te piden conjunciones, tú no te estás fijando cuántas palabras tiene. Tú estás pensando en la función. Son nexos, son palabras que vinculan. Entonces, la locución se cuenta como una conjunción, ¿ya? Es decir, esa es una conjunción coordinante explicativa. Es una, solo que se escribe con dos palabras. Ahora, reformulo el comentario de otra manera. Si a ti te piden locución, ahí sí yo no puedo decir y no es locución, pues es una palabra simple. ¿Tú te acuerdas que las conjunciones pueden ser simples y se pueden llamar locución conjuntiva? Entonces la locución conjuntiva es ahora sí un conjunto de palabras. ¿En qué se diferencia una hilativa con una consecutiva? A ver, la consecutiva es el qué, joven. Es el qué. Nada más. Punto. Y yo te he dado varias hilativas, ¿sí o no? Claro, tú te acuerdas. Tú eres un chico inteligente, ¿verdad? ¿Cuáles son las hilativas? Recordemos. Para eso hemos venido el día de hoy. A ver, la hilativa podía ser la palabra luego, entonces, por ello, ¿no? Puede ser la palabra con que, o sea, no hay punto de comparación. Es distinta la palabra, tienes que memorizar. Ahí sí, ¿no? Entonces, nunca hay un hilativo que es que, por ese lado. ¿Ya? Ahora, la consecutiva es una conjunción subordinante y aparecen oraciones subordinadas, ¿no? Y marcan eso, marcan una consecuencia, ¿no? Por ejemplo, corrí tanto que me agoté, que me fatigué. Es una consecuencia, ¿ya? En cambio, las hilativas aparecen en oraciones coordinadas, ¿no? Por ejemplo, entré al salón, ¿no? Por eso te vi, ¿no? Entonces, es diferente. Ahora, en el caso de las preposiciones, es igual. Si a ti te piden preposición, el tema de preposición, tienes que sabértelas de memoria, ¿ya? O sea, a, ante, bajo, cabe, con, contra, tienes que saberte todas las preposiciones de memoria, tenerlo muy clarísimo. Y bueno, recordar que también las preposiciones se podían clasificar según la forma en tres tipos, ¿no? Podían ser simples, podía ser el contracto y podría ser la locución prepositiva, ¿verdad? Entonces, si te viene el tema de preposición, yo les dije en clase, chicos, no se olviden de estas dos palabritas. Si a ti te piden contar preposiciones, tú vas a ver de repente las tradicionales, a, de, y ahí la ves fácil, ¿no? Pero a veces las ves así que me las cuentas, ¿correcto? Y en el caso de la locución, ya les he dicho, ¿no? Locución pueden ser dos palabras o hasta tres palabras. Acuérdate, en la locución prepositiva sí tienen que haber preposiciones. Entonces, encima de es una preposición.
una unidad, ¿no? Invariable, porque ustedes saben que las preposiciones y las conjunciones tienen esa condición. Entonces, encima de es como decir sobre. Se cuenta como uno y se las tienen que aprender, ¿correcto? Bien, permíteme borrar la pizarrita y luego volvemos. Bien, chicos, están ustedes muy preocupados en los temas fijos, en las fijas, ¿verdad? Bueno, yo les podría casi tentativamente decir que podría venir oración. Sí podría venir reconocimiento del sujeto o reconocimiento de los complementos, o sea, que les pidan reconocer atributos o reconocer las funciones de esas frases subrayadas. Eso podría venir tentativamente. Es un tema muy... Lo que pasa es que oración es un tema muy grande y abarca varias semanas. Entonces podrían repasarse ustedes bien qué es sujeto y qué es predicado y los complementos. ¿Por qué? Porque esos temas, estudiar la oración, sujeto y predicado, trae a colación que tú sepas la naturaleza de la frase nominal, que tú distingas bien clases de verbos, y que reconozcas función del adjetivo, funciones de la FN y funciones del adverbio. Por eso yo les aconsejo que se repasen bien el tema de oración y van a traer a colación esos temas pasados. Porque para llegar a oración, que es el último tema de la semana 13, ustedes tienen que haber sabido o haber entendido todo lo anterior. ¿Ya? Esa es mi fija, la oración. Pero decirte un tema en específico, no lo sé. ¿Ya? Eso sí es un azar. Me han preguntado por dequeísmo. A ver, dequeísmo es un problema en el uso de la preposición. Es el uso incorrecto de una preposición, en especial cuando tú ves esta secuencia, deque. Y la preposición no debería de ir. Eso es dequeísmo. Por ejemplo, pienso de que me irá bien. ¿No? Entonces, ahí hay un dequeísmo. ¿Por qué? Porque no es necesario el uso de la palabra de. ¿Ya? ¿Y cómo lo compruebas? A ver, ¿cuál es el método, el truquito? Reemplazar todo ese complemento por la palabra eso. ¿Ya? A ver, ¿tú te expresas así? ¿Pienso de eso? No, ¿verdad? Es incoherente hablar de esa manera. La forma correcta sería pienso eso. Ahora sí se entiende. Por lo tanto, eliminemos de. Ese es dequeísmo. ¿Ya? Ahora, hay ocasiones donde sí debe ir. Por ejemplo, se convenció de que era buen jugador. ¿No? Entonces, claro, yo veo aquí el de que. Muy bien, aquí tengo todo esto, desde el que hasta el final hay un sentido común. Por eso todo eso se le llama complemento. Y lo puedo reemplazar por la palabra eso. Muy bien, entonces hago mi pruebita. ¿Es correcto decir se convenció de eso? ¿Es correcto? ¿O debo decir se convenció eso? ¿Cuál de las dos formas te parecen válidas? ¿La primera o la segunda? La primera, ¿verdad? Claro, es correcto decir se convenció de eso. Por lo tanto, aquí no hay ningún defecto. Esta combinación es adecuada. Esa es la diferencia del dequeísmo. Podría también venir porque es un tema asociado al uso de la preposición. Bien, luego me han pedido queísmo. Ya, el queísmo es el proceso contrario, ¿no? El queísmo consiste cuando en una oración debería de estar la preposición, pero se olvidaron de la preposición y solamente aparece la palabra que encabezando ese complemento. Es el efecto contrario, ¿no? Ejemplo, a ver.
La idea que vayan solos le asusta. ¿Ok? La idea que vayan solos le asusta. Entonces, ahí vemos, ¿no? Acá yo veo la palabrita que, la idea que vayan solos. No tiene sentido esa frase. Es como decir, la idea eso le asusta. No tiene sentido. Entonces, yo necesito aquí colocarle una palabra más. La idea de eso le asusta. ¿Tiene sentido? Sí tiene más sentido, tiene más coherencia. La idea de eso le asusta. ¿Ves? Es la forma, es el sentido y solamente haciendo una pruebita. Eso es queísmo. Dejaste solito al qué. Otra pregunta que me están solicitando ustedes es la de complementos circunstanciales. Muy bien, el complemento circunstancial es una función, ¿verdad? Así como el atributo, así como el sujeto. Los circunstanciales solo aparecen en el predicado, ¿cierto? Ahora, la forma puede variar un poquito. Vamos para acá. A ver, puede ser un adverbio, ¿no? Puede ser en forma una FN o puede ser la FN encabezada por una preposición. ¿Ya? Una frase preposicional. Bien, entonces podemos decir ya no tengo dinero. Esa es una oración. Muy bien, aquí tenemos ya, que es un adverbio de tiempo, no es un adverbio de negación y dinero, tú sabes que es un sustantivo y como tal está en función de OD. Entonces, como acá yo tengo dos adverbios, están indicando distintas ideas al verbo, ¿no es cierto? Ya está indicando el tiempo, por lo tanto es un complemento circunstancial de tiempo. En cambio, no es una negación. Puedes decir complemento de negación o complemento circunstancial de negación. ¿Ya? Muy bien. Podemos ver también otros ejemplos, otros casos. En la madrugada, el gato corría, ¿no? Encima del techo. Muy bien, entonces, claro, para reconocer complementos circunstanciales, de hecho, tú tienes que ubicarte bien en el predicado, haber hallado tu sujeto, ya sacaste el sujeto y ya sabes que todo lo demás es tu predicado. Recuerda que la base de mi curso es el verbo, ¿verdad? Aquí está, corría. Muy bien, ¿quién corría? El gato. Muy bien, ¿en qué momento? ¿Cuándo corría el gato? En la madrugada, pues. Esa es una frase preposicional. ¿Qué transmite esa frase al verbo? El tiempo. Entonces, por eso le dices complemento circunstancial de tiempo. ¿Ves? Ahora, ¿dónde corría ese gato? Encima del techo. Es esa información que te aporta esta frase. El lugar. Por eso llamamos complemento circunstancial, ¿no? Muy bien. Escribe a mano. Muy bien. Cuando tú dices escribe a mano, ¿no? Esta es una frase que modifica el verbo. ¿Y qué le expresa? El modo, porque puedo escribir de otras maneras, ¿verdad? Complemento circunstancial de modo. Clarísimo. Ahora, muchos de ustedes me confunden el circunstancial de modo con el predicativo, ¿no? Por ejemplo, escribe bonito. Escribe feo, ¿no? Entonces, claro, tú dices circunstancial de modo, pero no puede ser circunstancial de modo, ¿por qué? Porque yo no te he dicho que sea adjetivos, yo te he dicho que puede ser adverbios. Si yo dijera escribe bien, ahora sí, coincide con la regla que les he dado, ¿no? Es todo regla, chicos. Ahí está. Esta palabra es un adverbio como categoría gramatical. ¿Cuál es su función? Complemento circunstancial de modo. En cambio, bonito es adjetivo. Y como tal, ¿cuál es su función?
complemento predicativo. Esa es la diferencia. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con la forma que están viendo. Las frases evidentemente se pueden ampliar, los circunstanciales pueden ser grandes, incluso de repente por ahí podría sucedernos que no nos den ninguna de esas, nos den una proposición, ¿no? Por ejemplo, escribe, ¿no?, cuando está solo en su casa, ¿no? Entonces, igual, tú dices, cuando está solo en su casa, está indicando el tiempo. ¿A quién? Al verbo. Entonces, tú dices complemento circunstancial de tiempo. Esa estructura está indicando esa idea, una circunstancia para escribir. La forma ha variado. Por eso, estas son formas, ¿no? Frases nominales, adverbios, subordinadas incluso, pero la idea, la esencia es la misma. Ese es el circunstancial. ¿Ya? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, queridos alumnos, nuevamente, a ver, ¿cómo poder diferenciar un adverbio de un adjetivo? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Mira, los adjetivos son palabras que califican, ¿ya? Eso. El adjetivo califica. ¿Y califica a quién? Siempre califica a un nombre, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, él escribe bonito, ¿no es cierto? Tú dices, él, le pongo un sujeto tácito, ¿no? Él escribe. ¿Cómo escribe bonito? Ya está. Esa es la forma como realiza la acción. Pero bonito, feo, ¿no? Triste, alegre, justamente encierra la palabra esas características de calificación. En cambio, un adverbio es distinto. Los adverbios expresan circunstancias. ¿Ya? Muy bien. Circunstancias, ¿a quién? A un verbo. Y justamente, ¿cómo las vas a reconocer? Porque los adverbios, ¿ok? Los adverbios siempre acompañan a un verbo. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo la palabra come. Muy bien, pero ¿qué digo? Come mucho, ¿verdad? Come poco, come aquí, come cerca, come temprano, ¿verdad? Come, come lejos, come tarde, ¿no? Estas palabras, ¿te das cuenta? Estos son adverbios, pues, porque están expresando esto, cantidad, poco también es cantidad, aquí es lugar, ¿no? Donde come, cerca es el lugar donde come temprano, está indicándole el tiempo, que es una circunstancia, come lejos, está indicando el lugar donde come, la distancia, come tarde, está indicando el tiempo. Entonces, los adverbios los reconoce así porque indica circunstancias a esta palabra. Y un poco también la familiaridad con el lexema. Tienes que conocer las palabras adverbios. ¿Las palabras terminadas en mente son adverbios de modo? No necesariamente, ¿ya? A ver, un adverbio que termina en mente depende de su significado. Recuerda que esta es una palabra derivada, ¿no? Por ejemplo, habla sutilmente, ¿no? Habla sutilmente. Yo pregunto, ¿cómo habla? Sutilmente. Aquí es un complemento circunstancial de modo, ¿no? En cambio, si digo posiblemente hable, no está indicando modo. ¿Qué está indicando esta palabra que termina en mente? Duda. ¿Ok? Entonces, yo no puedo generalizar y nunca he dado una regla asociada que una palabra por su morfología siempre tiene que significar algo. Más es el contexto. Por eso, cuando tú quieres analizar una palabra, siempre ponlo en una oración. Es mucho más fácil. Volviendo con el tema del adjetivo, el adjetivo califica. Si yo digo come triste, come feliz, ¿no? Come solo, come
acompañado, ¿no? Come acompañado, ¿no? Come alegre, come deprimido. Esto califica, estas palabras están calificando, ¿sí? Triste, feliz, ¿no? Acompañado, las que terminan en ado-ido, ¿qué son? Participios. ¿Cómo funcionan los participios? Como adjetivos. Ahí está, alegre, deprimido. Entonces, ¿hay punto de diferencia o no? ¿Tú te das cuenta de la diferencia semántica entre los adverbios, que indican circunstancias, y estas palabras que califican a un nombre? Hay muchas. Otro detallito. Los adverbios nunca admiten artículos. Eso es crucial, definitivo. Yo no puedo decir el mucho, el poco, el aquí, el cerca, el temprano, el lejos, el tarde o la tarde. Ah, bueno, profesora, sí se puede decir la tarde. Sí, pero la tarde también se puede decir la mañana, ¿verdad? Ya, el artículo ya me permite hacer otra interpretación. Esto es un sustantivo, ¿no? Esto es un sustantivo. Pero si tú dices llegó tarde, es diferente. Eso es un adverbio de tiempo. ¿Ok? Entonces el contexto. Chicos, el adverbio en conclusión no admite nunca artículos, pero los adjetivos sí. Yo puedo decir el triste, el feliz, el solo, tal vez, el acompañado, el alegre, el deprimido. ¿Por qué? Porque los adjetivos se pueden sustantivar con artículos. En cambio, estas palabras nunca, siempre están solas. ¿Ya? Esa es la diferencia. No sé si por ahí me podrían ustedes aclarar un poquito mejor con respecto a el cambio de clase de las conjunciones. No se ha entendido bien la consulta. ¿Ya, chicos? A ver. Muy bien. Mayúsculas. Me han pedido mayúsculas y es un tema muy grande. No sé si hay alguna regla en particular. Permítanme borrar la pizarra y volvemos. A veces confundimos algunas reglas, por eso las mayúsculas y las minúsculas pueden generar controversias, como es el caso de las ciencias y las disciplinas. Estas no se escriben nunca con letra mayúscula, por lo tanto, si yo observo una frase como la biología, ¿no? La biología nunca va con mayúscula, ¿ok? Si yo digo la genética, nunca va con mayúscula. Si digo la física nuclear, nunca va con mayúscula. Si hablo, la biología es, la genética es, la física nuclear es, estudia, aborda, no va pues. Pero ¿dónde sí podría ir? Cuando la interpretación es esta, cursos o carreras, ¿ok? Por ejemplo, aprobé biología, claro, curso, ¿no? Es licenciado en genética, es carrera, ¿no? Y hay carreras que incluyen varias palabras, ¿no? Llevó física nuclear, Ahí sí, pues, porque se entiende que es un curso. Entonces depende del contexto, qué quiera decir. Y cuando un curso o una carrera tiene varias palabras, esos sustantivos o adjetivos van con mayúscula, más no los artículos ni las preposiciones. Me hablaban de cargos. Los cargos nunca van con mayúsculas, ¿sí? Presidente, jefe, ministro. Ahora, ¿a dónde pertenece? Claro, ahí sí, república va con mayúscula. Estado también va con mayúscula, porque se entiende que es el nombre. Los poderes del Estado, incluso poder judicial, ¿no? Poder judicial va con mayúscula, ¿ok? Otra regla especial tal vez sean los movimientos culturales más importantes, ¿ok? ¿Cuáles son? Solo 4, ¿no? El Renacimiento, el Barroco, el
clasicismo. Y me falta una. ¿Cuál es? El romanticismo. Nada más. ¿Y chicos? Entonces, si ustedes ven la palabra el socialismo, el vanguardismo, el clasicismo europeo, tradicional, importante, no importa la palabra con la cual venga acompañada, los demás sustantivos afines a estos otros movimientos culturales o artísticos nunca van con mayúscula. No sé, otra regla tal vez, porque a veces sí, a veces no, puede generar controversia, son los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco solamente van con mayúscula cuando aluden al nombre del signo, ¿no? Por ejemplo, ella es del signo, ¿cuál es el nombre del signo? Ahí lo estoy especificando, ¿ok? Es porque estoy especificando el nombre y está acompañado así. Entonces, siempre que tú veas la frase signo Géminis, signo Tauro, signo Leo, va con letra mayúscula. En cambio, si lo ves solo, ella es Tauro, ya no lleva, porque es un adjetivo y está calificando. ¿Ok? Minúscula. Siempre depende del contexto. Luego, otra palabrita, siempre me preguntan por imperio. Imperio romano, imperio incaico, imperio bizantino. Solo la palabra imperio va con mayúscula y la palabra romano, ¿no? Incaico, ¿no? Bizantino, ellos van con minúscula. Luego me preguntan siempre por revolución. Revolución francesa. Muy bien. Las revoluciones, cuando tú dices revolución y el lugar donde fue, o sea, cubana, francesa, mexicana, peruana, chilena, qué sé yo, el adjetivo nunca. Y es muy distinto a decir revolución industrial, porque ese es un hecho histórico importante, ¿no? La revolución industrial no denota el lugar donde ocurrió, sino todo un fenómeno social. Ahora, las batallas y las guerras no van, pues, ¿no? Sobre todo cuando decimos la guerra del Pacífico. Pacífico nada más, ¿ok? O decimos la batalla de Ayacucho. La batalla de Junín, el combate de Angamos. Combate no va. Guerra mundial. Guerra mundial, pero guerra mundial no es ningún nombre propio. ¿Ya? Muy bien. Tranquilos, chicos, no se desesperen, ¿ok? Tranquilos con este tema. Incluso hasta en internet hay ustedes cuando busquen mayúsculas, no busquen cualquier página. Tienen que buscar páginas de la RAE, ¿ya? Solamente esas páginas tienen validez. El resto, incluso pueden en el diccionario mismo de la RAE, está el diccionario panhispánico. Ahí pueden buscar mayúsculas y tal vez puedan ver algunas reglas, ¿ya? Pero tener un poquito de cuidado. Entonces, las guerras, las batallas, los combates tampoco van. Combate de Angamos. Los mares, muy bien. Así me gusta, que estén activos, con preguntas claras. A ver, mar nunca va con mayúscula, ¿ya? Mar Negro, Mar Rojo, ¿ok? Si digo Mar Mediterráneo, yo supongo que ustedes la ven más clara. ¿Por qué? Porque está aludiendo, Mediterráneo, está aludiendo al mar, pues. Ahora, por ahí alguna vez me dijeron, profesora, pero es un lago, no es un mar. Igual, así sea mar, laguna o lago, siempre que se refiere a agua, mar es una palabra que va con minúscula. Pero la acepción es cuando se refiere a algo diferente del agua. Por ejemplo, Mar del Plata. Claro, ¿por qué? Porque el Mar del Plata es el nombre de una ciudad. Así como los ríos. Todos los ríos, la palabra río siempre va con minúscula. Tú dices río Nilo, río Amazonas, río Chillón, río Rímac. En cambio, es muy diferente decir Río de Janeiro. Tiene que ver nada con el río. O sea, cuando aluden a otra cosa, ahí sí va. Y Guerra Mundial ya va minúsculas, pero dice Primera Guerra Mundial o Segunda
pero es distinto. Cuando nosotros decimos Primera Guerra, ese es un nombre específico. Primera Guerra Mundial o decimos Segunda Guerra Mundial. Claro, es un hecho histórico importante. ¿Sí? Esos son los nombres que indudablemente, incluso también hay una más con la palabra guerra, Guerra Fría, que sí va con letra mayúscula. ¿Ok? Dice iglesia, estado, gobierno. Ya, la palabra iglesia depende, a veces sí, a veces no. ¿Cuándo va con letra mayúscula? Cuando alude a la institución. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo es eso de que alude a la institución? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que va con mayúscula? Depende siempre del verbo que estés utilizando en la oración, es decir, tienes que interpretar. Ya, por ejemplo, a ver, si tú dices, voy a la iglesia nada más, ¿no? Es como decir, voy al templo. Entonces, cuando tú aludes a un lugar, te vas a dar cuenta por el mensaje, ¿ok? Es con letra minúscula. Incluso, profesora, ¿y qué tal si digo voy a la iglesia católica? Pero tú estás hablando del lugar. Entonces, iglesia católica, todo tiene que estar con letra minúscula. ¿Ok? Ahora, es por el verbo, porque dice yo voy. ¿A dónde voy? A este lugar voy. Esa es una circunstancia del lugar. Ahora, si de pronto dices la iglesia católica, ¿no? Apoyará al presidente, ¿no? Claro, o sea, ¿a qué se refiere? A la institución. Ahí cambia totalmente el sentido. ¿Cómo me doy cuenta? Ah, porque dice apoyará. Es como decir, él apoyará al presidente. ¿Ok? Juan apoyará al presidente. Ha cambiado. Entonces, la palabra iglesia es el nombre de una institución. Los adjetivos, católica, evangélica, jesuita, nunca van con letra mayúscula. Los apellidos con preposición, ¿no? Sobre todo el apellido de la Puente. A ver, esta palabra, la preposición, a veces sí y a veces no. ¿De qué depende? De que el apellido tiene que empezar el nombre de la persona. Por ejemplo, el señor de la Puente, ¿no? El señor de la Puente, pongámosle un apellido materno, Sánchez, nos visitó. ¿Ya? Ahí sí. ¿Cuál es el nombre de la persona? De la Puente Sánchez. Apellido paterno, apellido materno. Entonces, como estoy comenzando con la preposición, la designación de la persona tiene que ser la mayúscula. Pero si de pronto le ponemos el primer nombre, el nombre de pila, el señor Jesús de la Puente, entonces va a cambiar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque apareció esta palabra. Eso es lo contextual. Y los apellidos con artículo pues siempre van con letra mayúscula, ¿no? Por ejemplo, el joven Luis La Rosa, ¿no? Viajó. Bien, aquí hemos comenzado con el nombre de pila, con Luis, pero no importa. ¿Por qué? Porque la regla dice que los apellidos con artículo, las dos palabras, siempre van con letra mayúscula. En cambio, en el apellido de la Puente, tiene 3 palabras. El artículo aquí nunca se pone con mayúscula. El artículo no, solamente el sustantivo y la preposición dependiendo de cómo se ha iniciado, he dicho, la designación de la persona. Ya, dicen, usted, o sea, dicen que cuando usted viene y usted pone V, Abreviaturas. Las abreviaturas, muy buena pregunta. A ver, las abreviaturas, solamente las abreviaturas que se refieren al tratamiento de personas, abreviaturas para personas. Por ejemplo, profesor, mayúscula inicial, licenciado, mayúscula inicial, ingeniero, mayúscula inicial, señora, mayúscula inicial,
Usted, mayúscula inicial. Quedó clarísimo. Ahora, otras abreviaturas no van. Así de simple. La abreviatura de avenida, ¿no? Jirón, puede ser página, puede ser título. Nada, no van. ¿Ok, chicos? Bien, entonces, bueno, espero que esta información que hemos compartido en esta corta clase rapidísima, les haya servido aunque sea un poquito. Por favor, pongan ahorita mismo un like, ¿sí? Espero que también se puedan suscribir y sobre todo les recomiendo, chicos, serenidad. Por favor, cuando ustedes van al examen y se ponen recontra nerviosos, muy preocupados, muy tensos, se van a confundir, pueden tener esa emoción, esa sensación de estoy dudando entre la A y la B. No hagan eso. Tranquilos, serenos y estudien lo necesario, lo preciso. Enfoquen bien su pregunta. Es más, subraya el tema. Eso te va a ayudar un montón, al menos en el curso de lenguaje, te va a ayudar un montón. Subrayar en dónde te tienes que enfocar. En el análisis morfológico, en el reconocimiento de una palabra o el reconocimiento de una función. No me queda más que desearles muchos éxitos y que, bueno, espero volver a verlos en una próxima ocasión. Chao.